Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Como es costumbre, cada 15 días nos reunimos con personas de diferentes lugares, tanto de la Florida como de Colombia, Panamá, Argentina, México, Venezuela, para hablar un poco de temas de interés para inversionistas en real estate, en la Florida específicamente. Hoy contamos con un grupo de speakers, de advisors, especialistas en diferentes áreas. Vamos a empezar con Maristela Brito, que representa Columbus Lending Capital, es asesora de préstamos en el área de real estate, en el área inmobiliaria, y va a estar con nosotros ayudándonos a entender un poco cómo podemos invertir desde fuera de Estados Unidos o desde dentro de Estados Unidos. Hoy nos acompaña gente que está en las dos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Está con nosotros Charles Tyrrell. Charles es abogado de inmigración y el punto que nos va a compartir es relativo al tema de posibilidades de obtención de visas a través de inversiones en real estate. Tenemos también a Raquel Hernández, que se especializa realtor en preconstrucciones, en ventas de productos de preconstrucción. La mayoría de ellos están enfocados a las rentas cortas y nos van a pasear un poco por la variedad de productos que tenemos en la actualidad. Con nosotros también está Mariel Ramírez, que es coordinadora de todos estos eventos, siempre es la persona que está en contacto con ustedes y si ustedes necesitan alguna información más adelante, es la persona ideal para contactar. Y es muy probable que dentro de unos minutos se nos una Miguel Malinich, que es nuestro asesor financiero, es la persona que ayuda a estructurar un poco la disposición de activos para poder sacarles el mayor provecho en este tipo de inversiones inmobiliarias. Bueno, y mi persona Gerardo Enríquez, que creo que la mayoría me conoce y manejo un equipo de trabajo y estoy a la orden para cualquier consulta más adelante. Bueno, vamos a comenzar hoy con Charles Tyrrell, abogado de inmigración, con un enfoque especializado en el tema de búsqueda de posibilidades de visa a través de inversión inmobiliaria. Adelante, Charles. Thank you, Gerardo. Sí, yo entiendo mucho de español, pero es más fácil cuando yo hablo en inglés en esta situación porque la información es muy importante y no sé todas las palabras, entonces yo puedo hablar en inglés. But just give you a little bit of background about me. I have over 20 years of legal experience with approximately 15 focused entirely on visas to the United States. I can do all types of immigration law, but I primarily focus on investors, professionals, and entrepreneurs. Okay, there are a variety of different visas, going from letter A to letter V for you to temporarily come into the US, but not every single one of them is applicable for every single situation. Okay, what we're going to discuss today is primarily the investor visa, which is a good opportunity for people to come, open up a business, work, and experience and live in the United States. Before we begin, I just want to make sure because Gerardo, I thought I heard you say A-BEDOS, and this is just E2. A-BEDOS is an entirely different type of situation, and I want to make sure that we're discussing the E2 visa. The E2 visa is, there are a couple of main things that you should understand about the E2 visa. And the first one is that you have to be a citizen of a country that has a treaty with the United States, a specific type of treaty with the United States. Okay, some of the countries that have this type of visa would be Colombia, Argentina, Panama, and Mexico. Some of the countries that don't have it would be like Venezuela and Brazil. But if you have a nationality of another country that has that treaty, you can use it. So I've worked with clients that are from and live in Brazil and Venezuela, but they have nationality in Spain or Italy, and they've been able to use that nationality to get the investor visa. And Portugal is a country that they now are allowing for E2 visas. The main thing that you need to understand with the investor visa is that you need to be coming to the US to open an active business. And what that means is that the business has the ability. Oh, disculpa, Charles, pregunta allí. ¿Es necesario venir a los Estados Unidos inicialmente o puede abrir una compañía sin venir a los Estados Unidos inicialmente? That's an important question, and you need to. There's two answers to that. The first answer is if you are creating a business from scratch, you have to open up the business and you have to have
You have to have income coming in from the business. And what we're discussing today is creating businesses from scratch. Okay. If you're buying an existing business, you can have in the contract that the business does not close until you obtain the visa. In that situation, you do have to put the money into an escrow account so that when you get the visa, the money immediately goes to the seller. It's similar to a real estate transaction. When you put the down payment down, it typically goes into an escrow account and it's held in that escrow account until you actually close on the house, and then that money is released to the seller. Now, going back to the investor visa, Okay. one of the things that you have to show is that the company will have the ability to create jobs in the United States. What is important is that it doesn't necessarily have to be direct employees, which mean that you pay taxes on their behalf. So you can use independent contractors. For example, if you have Airbnbs, you may have independent contractors that will clean the houses after the guests stay, and you will also have handymen to do jobs and things like that. And the other thing that you have to show is that the business has the ability to support your family and itself within the next 5 years. And that is typically done through a business plan, which we create and submit with your visa request. Now, there are a variety of ways that you can do the visa, and you can do this through investment into real estate. So as I said earlier, one of the things you have to show is that it's an active business. So you have to buy multiple properties, not just one. And one of the things that you want to do is you want to show how it's going to create jobs and how you're going to support it, which is why doing short-term rentals is a very good aspect of doing this for investor visas. Okay, so it's like putting it on Airbnb or VRBO or sites like that that help you prove that it's going to be an active business. Some of the benefits of the investor visa are the fact that your spouse will be able to work anywhere they want in the United States. Okay, your children under 21 will be allowed to go to any school they want to in the United States, and you can renew it indefinitely as long as you have an active business. Most of the time, you can get the visa for 5 years, and every time you come into the US, you're able to stay for about 2 years, for 2 years. And they actually will give you the 2 years even if the visa expires. So for example, if your visa expired on February 14 and you come in on February 1st, you will be given until January 31st, 2 years beyond that in order to stay in the US. You know, if you're eligible for the investor visa, this is probably one of the best ways to come to the US because it has a lot of different positive aspects for it, but it all depends upon what your goal and what your desire is when coming to the US. If you would like to reach us to get more information on this visa or other visas, there are a variety of ways you can do so. Okay? You can call us at 305-433-7677. You can email us at info at tntvisa.com, or you can contact my assistant via WhatsApp, and her number is +54 911 6610 8195. So I know there'll be time for questions at the end, but thank you guys for your time and paying attention. Muchas gracias a ti también, Charles, por la intervención y por los consejos en este sentido. Vamos a continuar con Raquel Hernández, viendo un poco de nuestra variedad de productos de manera general. Adelante, Raquel. Gracias, Gerardo. Excelente, súper contenta de estar con las personas que tenemos aquí. Bueno, como les dijimos al principio, la idea es hablarles un poco de los proyectos que tenemos de inversión aquí en Miami para que pues las personas que nos acompañan tengan un poco de conocimiento de lo que son las rentas cortas y las inversiones que podemos ofrecerles en este momento en Miami. Uno de los primeros proyectos que les podemos ofrecer es este que ven en pantalla, que se llama Gale Miami Hotel and Residences, que se entrega en abril del 2024, o sea, en abril de este año. Está en el downtown de Miami, estratégicamente enfrente del puerto de Miami, enfrente del American Airlines Arena, y todas estas cosas que hacen que la zona sea bastante desarrollada para que al pasar del tiempo pues la persona tenga una plusvalía bastante importante, de manera que compre en un precio en este momento y al pasar los años pues va a tener una plusvalía.
además de la renta regular que le va a estar generando la propiedad mensualmente después de que se paguen todos los gastos que la propiedad genere. En el caso de este proyecto, tenemos estudios, una habitación plus den y 2 habitaciones con los precios que ustedes ven aquí, desde los 500.000 hasta los 1.6 millones de dólares. El próximo proyecto que tenemos para ofrecerles en este momento en Miami se llama Visions at Brickell Station. Es un proyecto que está actualmente en construcción, todavía no está entregado, se va a estar entregando más o menos en el 2025, a finales del 2025. Este proyecto también es de rentas cortas, como el primero que les mostré al principio, pero en este caso es un edificio de 8 pisos con 108 unidades en total. Tenemos estudios, junior suites y one bedroom, que están entre los rangos de precio de los 500 a los 650.000 dólares. Estos proyectos, como les mencionaba Charles al principio de la presentación, son proyectos que pueden funcionar para que ustedes también tengan estos documentos de visa que les dijo, porque son rentas cortas, ¿ok? Entonces, por eso la idea es que hacemos todo este material, incluyendo a la parte de inmigración con Charles y la parte de los préstamos más adelante con Maristela, para que nuestro cliente pues, pueda tener la oportunidad de saber y explorar todas las zonas en lo que es la parte de la inversión. Entonces, en este caso también el proyecto permite que el cliente pueda tener el manejo de la propiedad por parte del desarrollador y de esta forma no tengan que preocuparse por este tema, sobre todo con las personas que no viven en los Estados Unidos. Pero también tienen la oportunidad de hacerlo por su cuenta si ellos lo desean. El otro proyecto que les quiero hablar en este momento también es Visions, pero en este caso está en el área de Orlando. Y entonces fíjense que estamos hablando de la misma compañía, ¿ok? Pero en este caso es Visions en Orlando. Fíjense que lo que son las casas que ven aquí se entregan al final de este año. Son casas de 8 habitaciones, pues pensando más que todo en el cliente que quiere venir con varias familias y se quiere quedar para disfrutar de los parques. Y también tenemos abajo lo que son los condos hotels, que también tienen el mismo modelo de rentas cortas como lo vimos acá en Miami, pero en la zona de Orlando y por supuesto un precio más accesible por la locación en la que está el proyecto. En este caso tenemos precios de 340 a 400, 500.000 para los condotels y para las casas grandes de 8 y 6 habitaciones entre 600 y 800.000 dólares. Los condotels sí se están entregando igual el año que viene, más o menos en últimos meses del 2025 para los condotels y para lo que son las casas de 8 habitaciones y los townhomes de 6 se están entregando a finales de este 2024. Entonces, pues la idea es igual, el proyecto pues tiene la oportunidad de tener restaurante, de tener parques y de tener gimnasio en la zona de todo el proyecto y además está muy muy cerca de los parques, pensando justamente en ese target de gente para los parques. Luego de eso tenemos entonces Smart Brickell, que es un proyecto que también está en la zona de Miami, está en Brickell, así como lo dice su nombre, pero este proyecto tiene 3 torres, como lo ven aquí en la foto. La primera torre ya se entregó, la segunda torre está en construcción, se entrega para el 2025 y la última torre se entrega en el 2026. En este caso, este proyecto también tiene unos precios de los 500 a los 800.000 dólares, pero tiene la oportunidad de que si ustedes quieren que el developer les maneje su unidad, se la puede manejar, y si no, también tiene la oportunidad de que por el primer año el developer les va a pagar el 5% de lo que equivale el retorno de la unidad garantizado, se rente o no se rente, pero es una opción que ellos dan como constructores. Y después de pasar ese año, pues ustedes pueden decidir si continuar con esa opción o si pues lo manejan ustedes o lo maneja el mismo constructor. Pero tienen esa oportunidad de decidir qué es lo que quieren hacer. En este caso, como les dije, la última torre se entrega en el 2026, tiene alrededor de 78 unidades hoteleras. ¿Ok? Entonces, la idea con todo esto es poderles brindar a ustedes una idea bastante clara de los proyectos que podemos ofrecerles para que ustedes puedan poner el patrimonio que ustedes decidan en los Estados Unidos y tengan la tranquilidad de que su patrimonio está diversificándose y no lo tienen solamente en lo que es la zona de Latinoamérica. El último proyecto que les quiero hablar ya es un proyecto que está completamente listo, así como lo ven en la foto. Ya, de hecho, la mayoría de las personas que optan por comprar este proyecto pueden venir aquí directamente a la zona del downtown y venir a ver el proyecto como tal, venir a ver las amenidades, la piscina, las áreas comunes y la unidad como tal completa, porque todos estos proyectos
tienen la oportunidad de que vienen con las unidades completamente amobladas dentro de los precios que ofrecemos. Entonces, en este caso, este es uno de los proyectos más costosos, pero porque ya está, por supuesto, listo, ya está funcionando, ya las rentas cortas están funcionando. De hecho, tienes la oportunidad de ir en los sábados, domingos y ver el movimiento que tiene el edificio. Y ellos tienen estudios, una habitación, dos habitaciones y tres habitaciones. También está enfrente en el downtown de Miami, en la primera línea, tiene muy buena vista al agua y pues tienes la opción también de que el constructor te maneje la propiedad o la puedes manejar por tu cuenta también. Entonces tenemos varias opciones dependiendo de lo que el cliente esté buscando y de esta forma pues pueda nuevamente diversificar el patrimonio. Ahora, si tienen alguna pregunta, pues por supuesto al final de la presentación me la pueden hacer y los voy a dejar ahora con la persona que nos va a estar ayudando en la parte del préstamo, porque todos ustedes tienen la oportunidad de adquirir un préstamo a través de los bancos americanos, porque no es necesario comprar la propiedad en efectivo. Gracias, Raquel. Sí, Adelante, hola. Maricel. Sí, hola, mucho gusto, un placer estar con ustedes y hablar un poquito sobre los préstamos en Florida. Es muy importante que antes de poner una oferta en una de esas propiedades, que hable con un mortgage broker como nosotros, para que podamos hacer la preaprobación de ustedes para poder poner una oferta en contrato. Porque estas propiedades que son de pre-construction, de preconstrucción, se puede aportar por partes, pero es muy importante saber cómo hacer esta parte de traer la plata de su país para los Estados Unidos de la forma correcta, porque hay un desentendimiento que a veces la persona tiene plata ya en los Estados Unidos, otros creen que se puede traer, oh, yo tengo un amigo o la realtor me puede poner 5,000 ahí de depósito y después yo la paso a plata a ella para la entrada. Y eso es un tema muy delicado, muy complicado. Entonces hay que tener mucha atención en cómo traer la plata de su país para los Estados Unidos para hacer estos depósitos, ¿ok? Como hay construcción de 2 años, 3 años, tenemos que manejar eso con mucha atención. Y tenemos varios programas de préstamos donde se puede empezar poniendo somente 25% de entrada. ¿Ok? Y hay formas de documentación facilitada y documentación un poco más completa. Cuando hablamos de documentación completa, estamos hablando que tenemos que enseñar 2 años de trabajo, 2 años de ingreso, una carta de referencia de banco, una carta de referencia comercial, ahí está, sí, verificación de propiedad en su país, un pasaporte y una visa válida para los Estados Unidos. ¿Ok? Estos tipos de préstamos se pueden ser cerrados en su país, en un consulado americano, caso en la época del cierre tú no estés disponible a venir a los Estados Unidos. Es necesario que antes del cierre del préstamo se abra una cuenta en los Estados Unidos. Si tú todavía no tienes eso, nosotros tenemos como ayudar en esta parte. Tenemos contacto con bancos que se pueden abrir la cuenta desde su país. No es necesario venir a los Estados Unidos al principio y abrir la cuenta directamente online, ¿ok? Para hacer después los pagos del préstamo. Y hay programas de documentación facilitada donde solamente nos van a pedir 2 meses de extractos de cuenta de donde saldrán los fondos y pasaporte. La tasa de interés es un poquito más alta en este momento, como aquí en la casa de los 9,4% el año, fijo por 30 años, pero no nos pide nada más. O sea, no hay mucho papeleo, no hay mucha cosa que se preocupar con esto, solamente los estados de cuenta. Y entonces que lo más importante es saber cómo usar estos fondos de su país para acá, la forma que se puede usar, porque hay que documentar cada transacción, cada depósito que va a venir de su país. Y los programas tienen variedades de tasas que son variables por 3 años, fijas por 3 años, 5 años y después variables una vez al año, o fijas por los 30 años.
Y también hay programas que sí hay una penalidad si quiere pagar todo el préstamo antes del fin del programa, que son en general 3% el primer año, el 2% el segundo y 1% el tercero, pero se puede aportar una cantidad en el año sin ninguna penalidad. Entonces, que sí hay formas de alavancar tu plata de su país para los Estados Unidos de una forma facilitada. Solamente tenemos que hablar, entender tu historia, tu parte financiera y encontrar el mejor programa para tu caso, porque cada caso es un caso, cada cliente es un cliente. Y sí, yo he hecho bastante, como que cientos de estos préstamos y todo se sale muy bien. Solamente tenemos que hablar con tiempo y entender tu historia para encontrar el mejor programa para tu caso. Yo voy a quedar atenta. Si tiene alguna pregunta o si quiere, apunta mi teléfono, que es 305-335-0838. Y pronto, ese es mi WhatsApp. Y me encargo de contestar a todas las preguntas lo más rápido que pueda. Muchísimas gracias, Maristela. Quería hacerte una pregunta para la audiencia. Como tenemos algunos potenciales inversionistas o conectores acá en los Estados Unidos, que pudieras pasearnos rápidamente por las alternativas para las personas que están acá en los Estados Unidos, que no son inversionistas de fuera. Que ya son americanos, ya tienen Green Card, Social Security. ¿Eso también? ¿Es eso que Sí, dices? sí. Sí, ahí tenemos los préstamos convencionales, FHA, que se puede poner, dependiendo del score que tiene, el credit score, se puede poner 5%, para inversión un poquito más 20%, 25%, o sea, es de inversión. Pero sí, hay programas también, y si no quiere hacer un convencional, nosotros también tenemos los programas que no son convencionales, pero que sí son facilitados, que se pueden usar solamente a 12 meses de estado de cuentas. Si tiene una compañía, si tiene una movimentación, hay programas también que se puede usar de una forma más facilitada. Sí. ¿Qué diferencia hay entre tú representas a Columbus Lending Capital? ¿Qué diferencia hay entre un tipo de institución financiera como la que tú representas y un banco normal, Bank of America, Citibank o cualquier otro Chase? Ok, nosotros somos un banco privado que tenemos nuestra propia plata y hacemos los préstamos para locales, y nosotros también trabajamos en conjunto con varios bancos para los casos de los clientes extranjeros. Entonces, trabajamos con bancos de California, trabajamos con Bank of America, Banco do Brasil, Helm Bank, tiene un montón de bancos que tienen varios programas diferenciados. Entonces, dependiendo del caso de cada cliente, nosotros buscamos el programa junto a estos bancos para poder ofrecer una solución para la compra de inversión de este cliente. Entonces, depende que tenemos mucha conexión con varios bancos que trabajamos en conjuntos. Último, de mi parte, tú mencionaste tasas de interés tanto para extranjeros como para locales. Esas tasas obviamente son variables, ¿no? Pueden ser 9 hoy, pero pueden ser menos mañana, ¿correcto? Si es un FHA o un convencional, están sí variando bastante, están fluctuando bastante, pero los programas para los extranjeros, cuando nosotros sometemos el caso al banco, esta tasa está segura por 30 días. Y en general necesitamos de 30 a 35 días para un cierre de un programa así. Y por increíble que parezca, en este momento las tasas para los programas extranjeros están mejores que los domésticos, ¿ok? Hay programas con 30% de entrada que tienen una tasa de interés de 6.875. Y yo estoy haciendo en este momento para un colombiano, pero ya es ciudadano. Está haciendo una inversión y la tasa de interés de él está en 7.8 como doméstico. O sea, está más caro para los domésticos que para los extranjeros. Sí, entonces sí, está todavía variable. Y puede ser que estamos hablando ahora, empezando un proceso ahora, pero cuando sometemos el banco es la tasa del día. Pero está
tiene estado estable y empezando a bajar un poquito. Ya se ve que está bajando un poquito. Y creo que se Sí, va por este camino, que se va a quedar mejor pronto. esa es la tendencia, sí, exactamente, a bajar en los últimos meses, en el último par de meses ha tendido a bajar. Después al Exacto. final vamos a hablar un poquito y quisiera que tú intervinieras en cuanto a la decisión de inversión por temor a tasas altas. Después dejamos eso para el final, para que discutamos un poquito de eso. Okay. Es el temor común que hay en toda la población de potenciales inversionistas es, no, voy a esperar a que bajen las tasas. Vamos a hablar un poquito de eso al final. ¿Ok? Okay. Muy bien, gracias Maristela. Así. Voy a compartir el Excel para que Gerardo nos explique un poquito el tema de la parte de inversión. Aquí tenemos una, una hoja de cálculo que usamos con frecuencia para explicar un poco de manera general cómo estaría estructurada una inversión para el tipo de productos inmobiliarios, para el tipo de propiedades inmobiliarias del que Raquel habló anteriormente. Los precios, como ella mencionó, van girando entre los 500, $1,000 en adelante, pueden ser 1,500,000, 1,000,000, 2,000,000, pero arrancan más o menos en $500,000 promedio, por eso estamos usando esa cifra allí, ¿ok? Entonces, si fuésemos, este es un ejemplo, simplemente podríamos hablar de otras cantidades. Si alguno de ustedes quiere que pongamos otra cantidad allí, pues la ponemos para ver los números, pero vamos a arrancar con esta que es como el precio de arranque. Entonces, arrancando con 500,000, un precio de venta de 500,000, en el caso de Gale, que ya mencionó Raquel, hay que dar 40% de down payment, de pago inicial. Eso serían $200,000. Es bueno aclarar que hay algunos otros productos donde podrías dar un poco menos que eso, hasta un 30%. Y si eres local, ojo, porque aquí hay un poco de todo, hay gente que está en el área local y otros no, en el área, como local puedes dar mucho menos que eso. Cuando digo local es que tengas una visa permanente, estés establecido en los Estados Unidos o seas ciudadano de los Estados Unidos. Entonces puedes dar mucho menos que eso, puedes dar 20, 10, 15, hasta 3% en algunos casos. ¿Ok? Pero vamos a concentrarnos en el escenario menos óptimo o menos optimista, que es el de 40%, donde tienes que dar la mayor cantidad. Entonces son $200,000. Eso implica una tasa, lo estamos calculando a tasa de interés de 7%. Ahorita, como dijo Maristela, podemos encontrar tasas más bajas que eso, pero estamos siendo, digamos, conservadores. El término allí es a 30 años, es decir, 360 meses. Y si diste una inicial de 40%, pues quedarás debiendo el 60%, que en este caso son $300,000. Y hemos calculado unos gastos de cierre que siempre son necesarios para cualquier transacción inmobiliaria en este país, que andan alrededor de 5%. Esto puede variar, pero más o menos es un promedio. Eso serían $25,000. Entonces, el primer aprendizaje que tenemos acá es que para tú comprar un apartamento o una propiedad de $500,000, debes estar preparado para tener un pago inicial de al menos $225,000, que son los 300 perdón, los 200 de inicial más unos $25,000 de down payment. Recuerdo otra vez que para gente local, para gente con residencia aquí o ciudadanía, esa cantidad puede ser mucho menor. Pudiera ser $100,000, $80,000, $50,000 de inicial, nada más, ¿ok? Pero en este caso, otra vez volviendo al ejemplo, entonces vamos a lo siguiente. Yo creo que hay dos preocupaciones que un inversionista tiene cuando piensa en este tema es, una, si tengo la plata para meterme en el negocio. Ya viste que eso es lo que vas a necesitar, $225,000 en este ejemplo. Pero la otra preocupación es si tengo el dinero mensual para pagar lo que va a costar pagarle al banco y los gastos que esa inversión va a generar. Entonces, estos son los gastos mensuales a los que se tendría que responsabilizar el inversionista cuando toma esa decisión. Va a pagar un total de unos $1,750 de gastos de interés,
y unos $833 de retorno del capital, es decir, de abono a capital. Por lo tanto, si me ayudas allí, serían como unos $2.500, $2.600 entre capital e interés que tendría que pagar de vuelta al banco. Hago énfasis en que esa otra parte de capital en realidad no es un gasto porque eso va acumulándose al retorno del capital de inversiones. Entonces esto es dinero que va al final al bolsillo de la persona que está comprando la unidad. Si hay alguien que tenga una pregunta, por favor me detiene y con mucho gusto le aclaro que ya sé que estamos hablando acá de números y de pronto puede haber preguntas al respecto. Para el tipo de propiedades que Raquel estuvo mencionando, típicamente vamos a encontrar un gasto de administración de la propiedad. En este caso, más o menos gira en 20%. Hay algunos administradores que cobran un poquito más o un poquito menos, pero va alrededor de 20%. Ustedes dirán, oye, pero es bastante esa administración, 1.440. Yo recuerdo que yo pago en mi casa $60 al mes o $150 al mes o al trimestre 300, qué sé yo. ¿Por qué tan alto acá? La razón es muy sencilla. Esta gente se encarga a través de ese pago de toda la administración, totalmente toda la administración de ese inmueble. ¿Y qué implica eso? Implica el mantenimiento, implica el mercadeo, que es muy importante cuando usted va a alquilar algo en rentas cortas. Si usted se pone a alquilar esa propiedad por sí solo, usted tiene que hacer el mercadeo, redes sociales, llegarle a gente. Usted no es especialista en eso. Típicamente nosotros no somos especialistas en mercadeo. Esta gente se encarga de hacer todo eso, pero no solamente se encarga de hacer todo eso, sino que tienen una marca y tienen un radar en el mercado que mucha gente puede ver, cosa que cuando trabajamos de manera individual no es tan fácil de lograr. No es lo mismo que salga Gerardo Enríquez a ofrecer una propiedad que compró por aquí en el norte de Miami, a que salga, por ejemplo, Gale, que es dueño al mismo tiempo de los cruceros Norwegian, a decir, tengo unos apartamentos ahí en el puerto de Miami, cerca del puerto de Miami, donde llegan mis cruceros además. Y usted puede tener una oferta por venirse en mi crucero para Miami y al mismo tiempo quedarse en esos apartamentos. Entonces, el potencial de mercadeo es muy importante para los propietarios y por eso pues tiene un precio. ¿Okay? Entonces, allí va incluido mantenimiento, mercadeo y todo tipo de manejo de la parte de reporte financiero, etcétera, que tenga la propiedad. Luego, vamos a Una hablar pregunta, disculpa. Sí, Luis, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? adelante. La pregunta es porque tú, no, quiero entender si eso es un monto fijo o es un porcentaje, porque dice 20%, pero no me queda claro 20% de qué, porque sería como $7,000 aproximadamente el 100%. La pregunta de Luis es ¿a qué se refiere el porcentaje de 20%? Bueno, depende del income, o sea, del income de la propiedad, que son los $7,200. Sí, exactamente, exactamente. Y obviamente va cambiando, Luis, en la medida que va aumentando o disminuyendo el precio de la propiedad. Es el 20% de lo que genera la propiedad una vez que está rentada. Es variable de acuerdo a la cantidad de renta que puedas tener. Como decía, es un monto que probablemente puede sonar significativo, pero es de mucha ayuda y sobre todo para personas que no están en la Florida, que no están en Estados Unidos, pues esto sustituye cualquier necesidad de estar administrando, de venir, de lidiar con clientes e inclusive, Luis, para la gente que está en la Florida o que está aquí mismo en Miami, como sé que es tu caso, también es una tranquilidad porque típicamente el inversionista en real estate no es una persona que se dedica a administrar las propiedades. El inversionista en real estate invierte allí, pero la idea es que esto se convierta en una fuente de ingresos pasivos. Cuando decimos ingresos pasivos, decimos de ingresos a los que no tengamos que dedicarnos a trabajarlos para poder obtener
un beneficio. Entonces, allí pues es la compensación de ese beneficio, ¿de acuerdo? Después viene el Homeowners Association, que es el HOA, que es dependiendo del activo del que estemos hablando, va a ser otra vez como un 1.4%, y esto sí es a razón del valor de la propiedad, no del income, sino del valor de la propiedad. Y en este tipo de propiedades que estamos ofreciendo va a estar alrededor de los 500, 550, 560 dólares. ¿Okay? Para una propiedad de $500,000. ¿Okay? Eso va subiendo, obviamente, por el valor de la propiedad. Luego estamos hablando del property tax, que también tiene que ver con el valor de la propiedad. Es de 1.5, que serían unos 625 dólares. Y el insurance, que típicamente para estas propiedades, para una propiedad de 500,000, sería de 100 dólares. Con todo eso, tenemos un total de gastos mensuales de 5.300 dólares. Al año serían 63,000 dólares. Y con ese gasto mensual y anual, nos vamos entonces a ver cómo está el income. Este tipo de propiedades, una propiedad como las de Gale, como las de Smart Retail o The Elser, las que estuvo mencionando Raquel, de ese precio y de esos tamaños, típicamente se van a arrendar en $300 promedio al año. Insisto en que esto es un promedio porque Eso es lo puede más variar. bajo. Recuérdense que este es el precio que estamos hablando de la época más baja. Puede ser que en época alta o en high season sea mayor. Aquí hay una variabilidad importante de entender. Suben en épocas de alta demanda o high season, suben dos cosas importantes para nosotros: el precio y obviamente la frecuencia, es decir, la ocupación. Entonces, aquí estamos siendo conservadores, estamos usando un promedio bajo y estamos usando un índice de ocupación bajo también, 380%. Es decir, que de cada 30 días del mes, 24 días estimamos que pueden estar rentados esas unidades. Pero hay épocas como la que está pasando en este momento, desde diciembre, enero, que está al 95%, al 100%. Tú vas ahorita a The Elser, al sitio donde se queda la gente cualquier día de la semana, y encuentras mucha gente allí abajo esperando para hacer check-in y están haciendo cola, etcétera. Habrá otros momentos como septiembre, etcétera, que son más bajos, y entonces en ese momento no solamente sube la frecuencia, sino sube el precio. Ahorita DLC, si ustedes consultan cuánto cuesta quedarse en un apartamento tipo estudio en DLC, y digo DLC porque es uno de los que ya está funcionando, van a ver que pueden costar hasta $600 una habitación. Pueden meterse en la página si lo quieren hacer en este mismo momento y van a ver cuánto cuesta una habitación en DLC hoy en día. ¿Ok? Entonces, estimando esos precios y esa frecuencia, tenemos entonces un ingreso mensual de 7,200, que implicaría $86,400 al año, restándole lo que está debajo, que son los gastos mensuales. Entonces nos daría un total de retorno anual de $32,778, o lo que es igual a $2,732. Aclaro que esos $2,732 tienen también el ingreso, la devolución a capital, los $800 que vieron arriba, porque en realidad no lo podemos contemplar como gasto, porque ese dinero va a retornar al bolsillo del inversionista, porque ese dinero queda ahí acumulado en lo que es el equity del inversionista. De manera que nos estaría dando más o menos unos 15%. Esto puede variar. El histórico, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo estiman ustedes esto? Esto normalmente es algo que se estima a través de los históricos. Los históricos que tienen estos tipos de propiedad en estas locaciones. Nosotros nos especializamos en estas locaciones, ¿no? Si vemos el histórico de Broward, puede ser muy diferente. Si vemos el histórico de otro estado, podría ser muy diferente. En el caso de Miami y Orlando, específicamente, sus históricos tienen este tipo de frecuencia y de precios, y son más o menos estables porque son locaciones altamente demandadas. Aquí la gente no solamente viene en enero y en diciembre, como uno pudiera pensar.
o en Orlando también dinero. No, siempre, en Orlando siempre hay actividad todo el año. Y en Miami, por ser una meca del entretenimiento y de la vacación y de los artistas, de los conciertos, de los juegos, de la Fórmula 1, de cantidad de cosas que viene la gente a hacer acá en todas partes del mundo, se mantiene en una demanda bastante estable durante todo el año. ¿Preguntas con respecto a esto? Sí, yo tengo una pregunta adicional. En el cálculo, sabemos que son propiedades de renta de corto tiempo. ¿Cómo calculas o dónde incluyes gastos, por ejemplo, de que hay que hacer reparaciones? Porque siempre la gente, el baño hay que repararlo, o un mueble que mancharon, o ese tipo de situaciones. Yo creo que esto va a depender un poco de los ítems que incluya cada proyecto. No todos los proyectos incluyen exactamente todo. Hay unos que incluyen la electricidad, otros que no. Hay gente, hay algo, creo que Gale incluye la electricidad Sí, por también. eso es que no se está poniendo en ese cuadro. Esa es la razón, Ujú. porque ya realmente el cobro que ellos hacen de la asociación o lo que es el HOA ya incluye el gasto de la electricidad, el agua, la basura y el internet. O sea, por eso no se cobra adicional. Ahora, con respecto a la pregunta de Luis, creo que él se refiere no solamente a los gastos de utility, sino también a temas de mantenimiento. ¿Qué pasa si se rompe una tubería? ¿Qué pasa si hay alguna humedad o algo Bueno, así? típicamente ese tipo de cosas no deberían suceder en los primeros por lo menos 5 años porque se supone que es una construcción nueva. Esa es la razón por la que comprar un proyecto de nuevas construcciones pues te evita ese tipo de problemas. De todas maneras, en en el escenario que nosotros te estamos poniendo, esa compañía que trabaja con nosotros en manejarte la unidad, ellos mensualmente se supone que van a estar deduciéndote unos $50, $70 de ese mismo ingreso bruto que tú tienes para guardar justamente para cuando tengas que hacer un trabajo más grande y no tengas que sacar de tu bolsillo de manera que tengas un abono adicional allí. Y aparte de eso, ya cuando es un cliente que usualmente pues daña algún mueble o alguna cuestión, algún ítem de la unidad, pues obviamente ya se le cobra al cliente directamente. ¿Ok? Es importante aclarar, Luis, que cuando estás comprando una ventaja muy importante de cuando estás comprando este tipo de propiedades nuevas, es que además de que esperas que no se dañen porque son nuevas, si se llegaran a dañar tienes normalmente garantías hasta de 2 años, dependiendo de los acuerdos de los contratos, de entre 1 año y 2 años de garantías. Es decir, que todas esas correcciones o problemas los vas eh, manejando sin costo o con el costo o con la cobertura del desarrollador. ¿Okay? Ok, a ver si yo entendí. Entonces tú dices que dentro de ese gasto de administración hay como un fondo para pequeñas reparaciones, porque siempre Sí, pasa, siempre algo exactamente. se daña, siempre hay que reponer algún, no sé, si viene amoblado hay que reponer algo de los muebles del apartamento, siempre hay algo que hay que reponer o arreglar por el uso y abuso de los inquilinos. Correcto, exactamente. Entonces ellos lo que hacen, este property management o el manejo de la unidad, te saca de ese ingreso bruto que tú tienes una pequeña cuota, de manera que tú tengas ahí como que un fondo que mes a mes se te va a ir juntando, de manera que cuando necesitas hacer una reparación grande, pues no tengas que sacar de tu bolsillo, sino que la misma inversión pueda pagar eso. Pero adicional al 20% de administración. Sí, pero serían, o sea, es un monto bastante pequeño y como estos proyectos ya más que todo cuando empiezan a funcionar es realmente que ellos te dicen cuánto, por eso no lo ponemos allí, pero no es algo que sea tan significativo, o sea, a la hora de la verdad cuando sumas 5 años que tienes haciendo eso, pues obviamente que tienes un fondo importante, pero no lo ves mes a mes porque la idea justamente es que tengas ese fondo que poco a poco se vaya agrandando, de manera que cuando tengas la necesidad de hacer algo como esto, pues lo puedas resolver y no tener que salir tú a sacar de tu bolsillo para eso. De todas maneras, recuerda que estos números que nosotros estamos dando, Luis, son en el escenario más negativo posible. Recuérdate que Miami, como lo dijo Gerardo, es una ciudad en la que hay muchísimas cosas durante todo el año y durante todo el año no siempre tenemos los mismos rangos de precio. Cuando viene la Fórmula 1, cuando viene el Art Basel, cuando viene el Open de tenis, los precios se doblan. ¿Ok? Y eso es en todas las partes de Miami por el mismo tema de la demanda. Recuerda también que en el 2026 viene el Mundial de Fútbol. Entonces eso también va a hacer que los precios de las unidades por noche van a aumentar muchísimo. Entonces nosotros no estamos poniendo eso en el
retorno que estamos haciendo porque queremos darle a ustedes como inversionistas la tranquilidad de que poniendo el escenario más negativo, conservador, ustedes igual pueden ver que los números satisfacen y los gastos se pagan. De manera que cuando estés en ese momento, pues excedas las expectativas, como te digo. Nosotros estamos visitando constantemente los proyectos y el fin de semana, hace 2 fines de semana, pues el movimiento que había en el proyecto que ya está terminado era bastante alto y yo hice el estudio de cuánto costaba por noche y costaba muchísimo más de $300 una unidad más pequeña. Claro, estamos en temporada alta, pero eso no lo estamos poniendo en el estudio que tenemos actual. ¿Okay? Algo importante también de tomar en cuenta, Luis y de audiencia, es que si bien el tema de retorno para los inversionistas es algo muy relevante, porque lo menos que quiere un inversionista es sacar dinero de su bolsillo mensualmente para tener que poner para pagarle al banco o para pagar los gastos. Por eso trabajamos con este tipo de productos, porque son productos donde puede haber una alta probabilidad, yo digo siempre alta probabilidad, bueno, puedo decir asegurar estos temas no es conveniente, no es apropiado, pero sí uno lo ve en el histórico y lo ve en la comunidad de inversionistas, hay una alta probabilidad de que tú no tengas sino retorno positivo. Pero además de eso, está el aspecto que no metemos en ninguna parte, porque nadie tiene una bolita mágica, pero que siempre se da, de manera constante se da, que es la plusvalía, la revalorización de la unidad que usted está comprando. Eso no lo metemos allí, pero eso es quizás, no está allí, pero es quizás el aspecto más relevante de la inversión. Usted compró hoy una inversión, una propiedad donde invirtió $200,000 y costaba $500,000 y en un año esa propiedad, muy seguramente en Miami o en Orlando, no van a costar $500,000. Por lo menos va a subir un 10% y a veces hemos visto 20, 30 y más por ciento de incremento del valor. Y eso es algo por lo que los inversionistas en real estate prefieren este campo que cualquier otro, porque no solamente obtienen retornos de su inversión, sino que la revalorización del producto que están invirtiendo es más importante todavía. Y aquí le voy a dar entonces el paso a Maristela para hablar del tema que habíamos dejado atrás, que es el tema del por qué a veces como inversionistas no queremos invertir esperando que bajen unas tasas de interés. Uno dice, no, bueno, las tasas están a 9 o están a 8, están a 7, vamos a esperar que lleguen a 4 otra vez o a 3% como estaban antes para invertir. Entonces yo les pongo un ejemplo en este sentido. Si usted va a comprar un apartamento de $500,000, tiene el dinero para hacerlo y empieza a esperar porque la tasa está a 8%, a 9% y quiere comprar solo cuando la tasa esté a 5 o a 4 o menos, le comparto esta experiencia que la he vivido personalmente. Afortunadamente a veces la he vivido para mal y para bien. Últimamente la viví para bien, pero la he vivido también para mal y digo, se me fue esa oportunidad. No pude haber ganado tanto dinero. Y les pongo este ejemplo. Si usted compra esa propiedad ahora por $500,000 a 9% de tasa de interés, Maristela, tú, por favor, corrígeme y dame tu input, danos tu input en ese sentido, tú que sabes de estos temas porque lo haces todos los días. Si compro esa unidad en $500,000 o la dejo de comprar en $500,000, porque la tasa está a 9%. Resulta que el diferencial entre esa tasa de 9% y una tasa de, vamos a decir, 4%, que sería una tasa por la que hoy en día la gente sí se entusiasmaría más a comprar. Más o menos, el cálculo lo podemos hacer en una hoja Excel, pero más o menos por experiencia, lo que tú te vas a ahorrar en el año de tasa de interés, de ese diferencial entre 9% y 4%, no va a sobrepasar los $30,000-$40,000 al año. ¿Correcto, Maristela? No, no va a pasar. Sí, es Va a muy estar poca por la ahí. diferencia. De verdad, cuando se hace el cálculo del pago mensual, no es tanto. Uno piensa, no, 8% no es demasiado, pero cuando se hace el escenario de cómo quedaría un préstamo mensual, es como que $200, $300 máximo de diferencia, una tasa tan diferente, pero que sí que vale la pena hacerlo por ahora. Y también se pasa que tú no puedes la oportunidad de hacer la compra y si de verdad la tasa de interés baja así con mucha, como se dice, diferencia, se puede refinanciar la propiedad y Eso entonces también. quedar con la tasa de interés mejor.
Así es. Entonces, cerrando el ejemplo, les decía, si usted va a esperar de no comprar hoy esa propiedad para ahorrarse $30,000 al año, en el peor de los casos, usted resulta que dentro de un año, esa propiedad que vale hoy 500, en este tipo de propiedades nuevas, la puede vender en 600 o más. 600 como mínimo en un año, pero más podría ser. Entonces, la matemática es muy sencilla. Aparte Usted va de a eso, pagar perdón, 30. Ujú. pero recuerden también que los proyectos, desde que empiezan hasta que se terminan, el precio, si ustedes intentan comprar cuando el proyecto recién está empezando, pues el momento del proyecto entregarse y se salía, ¿ok? Exactamente. Sí, ahí hay una plusvalía, sí, entre más está inmaduro el proyecto, es decir, entre menos cemento y cabillas y madera tiene ese proyecto, es más barato. Cuando ya está completado es mucho más caro. Pero aún después de completado, él sigue revalorizándose porque es una propiedad nueva. ¿Okay? Usted puede comprar una propiedad que le entregan dentro de un mes nueva y dentro de un año va a revalorizarse aún más. ¿Okay? Pero entonces, si usted invirtió en 500 y dejó de invertir en $500,000 para ahorrarse 30, usted en realidad está perdiendo 100, $150,000 en el transcurso de esos 12 meses. Entonces, es negocio no invertir porque las tasas están altas. Es un error de cálculo financiero tremendo, porque es el dejar pasar una oportunidad de inversión por un ítem que no es de mayor relevancia. ¿Sí? 30,000 versus 150 o 100,000 no es el cálculo apropiado. Pero lo conversamos mucho en estas reuniones porque es, lamentablemente, y lo hemos vivido también, yo he puesto que cada vez que, si ustedes se proponen, si Maristela mañana va a comprar una propiedad, primero piensa en la tasa de interés, viene a uno de inmediato, ¿cierto? Entonces, es bueno aclarar ese punto. Bueno, creo que con esto estaríamos culminando la webinar de hoy. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias, Raquel, Mariel, Maristela. Es la primera vez que nos acompaña. Nos pareció muy, muy interesante tu advice de hoy. Esperamos tenerte en el futuro. Muchas gracias a Luis, Priscila, Yanira y algunos que ya tuvieron que salir por alguna razón por acompañarnos. No sé si tienen alguna pregunta para cerrar. Yo creo que solamente terminar con decirles que este video también se les va a estar enviando por email con la grabación y de esta forma pues lo tienen allí, ¿ok? También les quería comentar que vamos a estar generando algún material por YouTube cada 2 viernes, donde vamos a estar haciendo entrevistas con gente que tiene que ver con el mundo del real estate y a veces que no tiene tanto que ver, pero que nos pueden dar luz en cuanto a inversiones en real estate. De manera que estén pendientes con Mariel, que les va a estar anunciando por WhatsApp y vía email esos eventos que vamos a hacer. Muchísimas gracias y que pasen muy feliz fin de semana.